Lo siento, se me olvida ver el tiempo, me emociono tanto. Ok, vamos a esperar que se conecten otros dos compañeros. Ok, tenemos, estábamos hablando de las características de las acciones. Teníamos el derecho a reclamación de activos de liquidación, que es cuando la empresa está, eh, se está liquidando ya sea por quiebra o por fusión o por cualquier otra índole. Los socios, los tenedores de acciones tienen derecho como primero para poder ver todo ese tipo de información y poder reclamar, ¿verdad? Tiene el derecho a voto, como lo habíamos mencionado, ¿verdad? Suele ser el único con derecho a voto en las juntas de accionistas para elegir al consejo de administración también. Derecho de propiedad y responsabilidad limitada. Recordémonos que las entidades, las sociedades que están formadas por acciones, no solo es la sociedad anónima, existen las otras acciones, las otras entidades, ellos tienen una responsabilidad limitada. Entonces quiere decir que en caso de quiebra o de cierre de un negocio, ellos van a poder cubrir todas esas deudas u obligaciones hasta el máximo del valor de su acción, ¿verdad? No puede ser más, no como otras entidades, como las otras sociedades que son ilimitadas, o sea, responden hasta con su propio patrimonio. Operaciones especiales. Bueno, ya habíamos mencionado, hay acciones colocadas con prima, que es su valor mayor, con descuento, que es su valor menor, o sin valor nominal, o sea, en su emisión, sin valor a la par, con ello se pueden fijar precios de acciones con valores declarados. Esta parte de acá es la que normalmente se utiliza para concurrir en los mercados de valores, porque ellos prefieren que no tengan un valor nominal para poder hacer las diferentes negociaciones, porque no van a venir ustedes y van a comprar acciones que valgan 1000 quetzales, cuando el papel dice que solo valen 100 quetzales, porque al final de cuentas, si hay algún problema, lo máximo que ustedes pueden reclamar son 100 quetzales, no los 1000. Entonces, por eso es que a veces se prefiere emitir las acciones sin valor nominal cuando se va a concurrir en el mercado de valores. Lo que se debe considerar al momento de invertir en acciones. Bueno, ya estamos en el proceso, bueno, queremos invertir. No voy a agenciarme capital, quiero invertir en el mercado de valores. ¿Y qué debo de considerar en ello? Entonces ya tengo que tomar en consideración mucha de la información, que por eso es que lo piden para poder concurrir en el mercado. Punto número 1 y recurrente en todas las conversaciones que hemos estado teniendo, la presentación de sus estados financieros, porque en esa presentación de estados financieros yo puedo tomar diferentes análisis, realizar diferentes análisis, obtener los índices financieros a través de él para ver si esa empresa es rentable o no, si tengo una seguridad en esa inversión. ¿Ah? El rendimiento de una acción está dado por los negocios de la sociedad, por los dividendos que se reciban y el valor de la liquidación de la acción, lo que debería de verse reflejado en los precios de esta. Por eso es que las acciones sin valor nominal son las óptimas para poder concurrir en el mercado. Las acciones son instrumentos de renta variable, por lo que no se pueden garantizar la obtención de una determinada rentabilidad. La recuperación total o parcial de la, y aquí me faltó, perdón, me comí la información, tenía hambre. Voy a buscarla. Permítame, voy a marcar para que no se me olvide. Si la sociedad en la cual se requiere invertir está inscrita en el registro de valores, o sea, en el registro mercantil que es para nosotros, para esto busque por el nombre o el RUT, el RTU de la sociedad que le interesa. En nuestro caso es el RTU. Si se cotiza en bolsa de valores, ya que la posibilidad de vender o comprar una acción o alguna de las bolsas de valores le otorga liquidez a la acción. La dispersión de la propiedad, ya que inicia en la liquidez de la acción. Se puede informar de la situación en que se encuentra la sociedad objeto de inversión consultando la información histórica, legal, financiera, contable, administrativa
antecedentes como memorias, estados financieros, y todo eso es parte de la información que nos piden cuando concurrimos en la bolsa, todo el legajo legal. Nosotros le decimos documentación legal. La documentación legal abarca escritura, nombramiento, patentes, ¿verdad? RTU y estados financieros. Esa es la documentación legal que piden normalmente cuando hacemos diferentes actividades, no solo a nivel de la bolsa de valores, sino también en nuestro sistema bancario. Nos piden mucha información de eso. E incluso aquí en Guatemala nos piden a veces tener los estados financieros auditados, y por eso es que habla aquí, informes de las empresas de auditoría externa, ¿verdad? Ya vamos viendo que necesitamos de una entidad, de una firma de auditores. Por eso es que hay empresas que sí tienen firmas de auditores recurrentes en su negocio, ¿verdad? Porque la necesitan para las diferentes actividades que se requieren. Y para eso los auditores deben de estar colegiados e inscritos en la SAT. No es lo mismo estar colegiado que estar inscrito en la SAT. Lo mismo va para ustedes. Cuando ustedes ya se gradúen, van a tener que inscribirse en su colegio de economistas, si no estoy mal, creo que es el de ustedes. Y también tienen que ir a escribir su título a la SAT para que aparezcan en su RTU. Todos los estados financieros están a disposición de los interesados en los registros públicos de la Comisión del Mercado Financiero. Aquí es en la Bolsa de Valores, ¿verdad? Y en las oficinas del emisor. Los informes de clasificación efectuados por las sociedades clasificadoras de riesgo inscritas en el registro especial. Nosotros aquí dentro de la misma casa de bolsa tenemos personas del área jurídica que están viendo y están revisando toda la información y le dan una categoría a esta empresa dependiendo del nivel de riesgo que tenga. O sea, quiere decir que hasta cierto punto no dicen que no a las empresas para que entren a participar, simplemente les ponen una categoría, los clasifican y dependiendo de esa clasificación, pues así van a conseguir las inversiones o los financiamientos que quieran hacer, ¿no? Si la sociedad objeto de inversión corresponde fundamentalmente a una sociedad de inversiones o a una productiva. Ya recordémonos que en el mercado de valores podemos entrar a participar cualquier tipo de empresa que sea accionaria, principalmente, como punto importante, porque es lo que vimos al principio de semestre. No todas las empresas pueden concurrir en el mercado de valores. Entonces, tienen que ser una empresa accionaria y puede ser una entidad específicamente para inversiones o financiamientos, como también una empresa que sea productiva, que tenga, incluso maneje costos, ¿verdad? No todas las empresas productivas manejan áreas de costos, entonces habría que ver si se les permite participar en estas actividades. Si la sociedad en la cual se quiere invertir opera en el sector minero, agrícola, industrial, financiero, comercio, etcétera, lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Dependiendo de qué es, así les van a dar su clasificación y así podemos ver nosotros en qué específicamente estamos haciendo la inversión. O sea, es todas estas características que debemos de tomar en consideración al momento de invertir, ¿verdad? La trayectoria empresarial del grupo controlador en caso de que existiera, ¿verdad? Y por último, que no deja de ser importante, es que puede mantener sus acciones en custodia, quién las puede mantener, si el corredor de bolsa o no, el que a su vez puede mantenerlas depositadas en empresas de depósitos de valores, las cajas de valores, no sé si ustedes han escuchado en los bancos, todavía creo que se manejan las cajas de valores, ahí se mantienen cierta información, documentos importantes, máxime si las acciones están registradas de forma de al portador, aunque ya sabemos que hoy por hoy aquí en Guatemala no podemos tener acciones al portador, tienen que ser acciones nominativas, ya hay una modificación al Código de Comercio y ahí se establece esa parte de las acciones, ¿no? ¿Cómo suelen estar representadas estas acciones? Bueno, ya títulos, valores, estamos hablando físicamente, es un título. Esos títulos, cuando yo empecé con todo este
trayectoria de trabajo en la parte contable, yo me imaginaba unas acciones como que fueran nuestros diplomas y que un papel especial, no como los abogados que trabajan en el famoso papel español, que son con las líneas hasta con el sello. No, aquí incluso los títulos pueden ser impresos en una máquina chiquita en casa e ir a Office Depot y comprar un papelito bien bonito y hacerlo impreso. Claro, así se puede hacer. Sin embargo, tiene que tener ciertas autorizaciones y sellos que lo validen como una acción. Y eso es a través del registro mercantil, cuando se hacen los llamamientos, las inscripciones y la emisión de títulos, ahí se llenan formularios, se hacen edictos, etcétera. Entonces ya es un proceso donde ya podemos tener ese título, pero físicamente puede ser un papel donde está impresa la información importante que nuestro Código de Comercio establece qué requisitos debe llevar un título o una acción, ¿verdad? Suelen ser figuras representadas buscando facilitar su compra-venta. Las formas en que suelen estar representadas las acciones son las siguientes. En escritura pública, como lo mencioné en un principio, suele darse en empresas de menor tamaño, empresas familiares y que suelen tener una baja flexibilidad en cuanto al flujo de acciones. Títulos al portador. Permite ejercer derechos respecto a la propiedad de acción que dispone el título. Para realizar la transmisión de la acción, es decir, traspasarla, solo debe entregar el título. Hoy por hoy no se pueden al portador, tienen que ser nominativas. Sin embargo, las nominativas en la parte anversa o al reverso tienen las partes de cómo pueden ser endosadas. Es como los títulos de los carros, ¿verdad? Ya tenemos un título del carro y en la parte de atrás tiene 3 espacios para endosar y cuando se acaban sus espacios hay que pedir un nuevo título. Aunque hoy por hoy todo es esto electrónico, ¿verdad? Lo mismo es para las acciones. Anotación en cuenta. Este tipo de representación permite una mejor y mayor rapidez para las transacciones en sociedades que cotizan en bolsa. O sea, quiere decir que las empresas accionarias tienen que llevar, aparte del libro de actas, como lo había mencionado, el libro de accionistas. El libro de accionistas es donde está registrado todas las acciones, quién las posee, la numeración, porque las acciones están numeradas. Entonces, por ejemplo, las acciones de la 1 a la 5 le pertenecen a Wilson, de la 6 a la 10 le pertenecen a Adolfo, pero de la 6 a la 10 que eran de Adolfo, él vendió las 7 y la 8 y ahora pasan a ser de Oscar o de Delmi y entonces esos movimientos hay que hacer los registros en el libro de accionistas. Entonces, estas anotaciones de cuentas se manejan ahí. Si vamos y concurrimos en el mercado de valores, es recomendable que la empresa, aparte que tenga su libro de accionistas, abra un segundo libro de accionistas, de registro de accionistas, específicamente para el mercado de valores y llevar ese control, porque si no, en algún momento vamos a perder el control de quién es quién. Así como lo vimos ahorita con la presentación de María en los pisos de remate, imagínense toda la gritadera y todo lo que tenemos que hacer ahí, y ahora, ¿y quién se llevó las acciones? ¿Y quién se las ganó? ¿Dónde están? Y etcétera. Entonces, en estas anotaciones en cuenta es donde se lleva. Entonces, de preferencia pedir los libros electrónicos también, ¿verdad? Porque todavía se pueden hacer manuales, pero es mejor pedirlos de forma electrónica. Títulos nominativos. El poseedor de las acciones debe estar identificado para realizar la transmisión. Debe realizarla mediante una sesión formal, la que quedará registrada en el libro registro de accionistas, que quedará la entidad emisora de los títulos. Lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Los libros de accionistas donde se está colocando de quién pertenece y todo cada acción, ¿verdad? Quería ver si esto, pero no hay modo que abra. Vamos a ver si lo puedo. Denme un minutito. Espero que sí pueda abrir. Veamos si se puede abrir. Lo que pasa es que está algo lento el sistema, pero lo vamos a tratar de ver. ¿De qué se trata este video? Pues este video principalmente trata de la parte tributaria,
No se olviden que todo aquí en Guatemala, como se los he mencionado en alguna ocasión, tenemos que pagar impuesto en todo. Entonces, la emisión de las acciones, las inversiones y toda esa información también conlleva a pago de impuestos. Este es un video mexicano, sin embargo, como les he mencionado también en otras ocasiones, pues nuestras regulaciones y nuestros tributos tienen mucha similitud con México. Somos una copia de ellos. Entonces, mucha de la información que él menciona acá es aplicable para nuestro país. Pues vamos a ver. Los servicios que ofrece, servicios de seguridad, de salud, carreteras, alumbrado público y muchas otras cosas. Ahora, si nosotros tuviéramos una sola fuente de ingresos, es relativamente fácil calcular cuánto impuesto debemos de pagar. Simplemente verificamos cuál fue nuestra ganancia durante un año o durante un mes, por ejemplo, y vamos a ver algunas tablas que ya nos presta Hacienda para hacer los cálculos. Hasta este momento, por cierto, solamente me refiero al impuesto sobre la renta, porque también podríamos estar pagando al momento de comprar productos o servicios impuestos como el IVA o el IEPS. Sin embargo, cuando nos convertimos en inversionistas podemos empezar a tener más fuentes de ingreso, y la forma en que se calcula el impuesto que debemos de pagar puede ser un poco más compleja, porque ahora tenemos ingresos por renta fija, por préstamos, por venta de acciones, por dividendos, y entonces tenemos que empezar a tener en cuenta algunas otras cosas. En este video entonces quiero platicar sobre la forma en que se calcula el impuesto sobre la renta que deberíamos de pagar por nuestras inversiones en acciones, por nuestras inversiones en bolsa, que por supuesto pueden generar ganancias de dos formas, por la venta de las acciones y por dividendos. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre inversiones, planeación para el retiro, así que si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. Entonces, cuando nosotros invertimos en bolsa, podemos empezar a generar ganancias de dos formas. La primera es a través de la venta de las acciones. Por supuesto, siempre y cuando vendamos a un precio superior al que compramos estas acciones. Y número 2, a través de los dividendos que algunas empresas nos podrían pagar de forma regular. En ambos casos, el impuesto sobre la renta que debemos de pagar se calcula de forma distinta. Que por cierto, el impuesto sobre la renta es el único impuesto que debemos de pagar en este tipo de inversiones. Ahora, antes de pasar a la computadora a enseñarte exactamente cómo tendrías que calcular el impuesto sobre la renta en estos dos escenarios, es importante mencionar que el impuesto sobre la renta lo debemos en cuanto se genera la ganancia. Por ahí podríamos tener la idea errónea que mientras no retiremos esta ganancia a nuestra cuenta de banco, no hay que pagar impuestos, pero esto es un error. Porque después de todo, nuestra cuenta de inversión es como si fuera simplemente otra cuenta de banco. Entonces, en el momento en el que generamos las ganancias por venta o se depositan los dividendos en nuestra cuenta de inversión, en ese momento ya debemos los impuestos, aunque no los hayamos aún transferido a nuestra cuenta de banco tradicional. Pero bueno, ahora sí vamos a ver cómo es que se deberían de calcular estos impuestos, empezando por cómo se calculan cuando generamos ganancias por la venta de las acciones. Y nota que estoy diciendo por la venta de las acciones, entonces justamente solo debes del ISR una vez que hayas realizado una ganancia. Si hace un año tú compraste una acción que valía 100 pesos y hoy ya vale 1000, pero aún no has vendido esa acción, a pesar de que en papel tienes más dinero, no debes un centavo de impuestos aún. Solamente es si vendieras esa acción, ahora sí, sobre esa ganancia tienes que pagar impuestos. Ahora, el impuesto sobre la renta en este primer caso es relativamente fácil de calcular, porque simplemente debemos de pagar el 10% sobre la ganancia. Es decir, si tenemos una ganancia de 1000 pesos, pagamos 100 pesos de ISR y listo. Esa parte que él está mencionando a nosotros aquí en Guatemala se llama ganancias de capital. Está en el formulario del ISR, tanto para personas que están en el opcional simplificada como para el de actividades lucrativas. Entonces, y sí, también se paga el 10%. Sin embargo, la forma en que se calcula la ganancia puede resultar un poco confusa. Y es que para calcular esta ganancia debemos de tener en cuenta dos cosas muy importantes. Y vamos a empezar con el primero de ellos, que son las comisiones. Porque por supuesto las casas de bolsa o los brokers nos van a cobrar una comisión por compra y venta de estas acciones. Cada broker cobrará sus propias comisiones de una forma distinta, incluso dependiendo de los montos de inversión. Pero estas comisiones justamente se deben de añadir al costo al que compramos una acción y sustraer
del costo al que vendemos una acción. Tomando como ejemplo a GBM Plus, que cobra un 0.25% por movimiento, eso significaría que si compramos una acción a 1,000 pesos, en realidad nos costó 1,002 pesos con 50 centavos. Ese es nuestro costo que tendríamos que tomar en cuenta al hacer los cálculos. Además, al momento de venta, si nosotros vendemos la acción a 2,000, en realidad solo nos quedamos con 1,995, entonces ese es el precio de venta que debemos de tomar en cuenta. Ahora, la segunda cosa que debemos de considerar es la inflación, porque resulta que si en un año generamos 10% de rendimiento, pero la inflación estuvo en 4%, en realidad nuestro poder adquisitivo solo creció un 6%. Y Hacienda es súper buena onda y va a tomar esto en cuenta. Sabe entonces que solo debería de cobrarnos impuestos sobre ese poder adquisitivo adicional que ahora tenemos. Entonces, a cualquier rendimiento que generemos hay que restarle la inflación. Sin embargo, no se trata de buscar la tasa de inflación, sino más bien buscar unos datos que publica el INEGI. Resulta que el INEGI publica todos los meses el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que justamente nos ayuda a calcular la inflación, que de hecho se utiliza para calcular los valores de los UDIs, los valores de las UMAS y algunos otros valores, y que nos van a ayudar en este ejemplo a calcular lo que se llama el factor de actualización, que no es otra cosa más que actualizar los valores a la que compramos las acciones añadiéndoles la inflación. Para eso entonces tengo este ejemplo de aquí, en el que en octubre de 2015 hice la compra de VOO, un ETF que me permite invertir en el S&P 500. Y en ese momento la compré a 3,200 pesos. Tendría yo que entonces buscar el Índice Nacional de Precios al Consumidor de octubre de 2015, que resulta fue 88.2039. Además, resulta que ahora lo estoy vendiendo este mes, octubre de 2020, a 6,450. Tengo ahora que buscar el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes pasado, del mes anterior al momento en el que realizo la venta. Entonces, septiembre de 2020, que resulta que era 108.114. Con estos dos valores del Índice Nacional de Precios al Consumidor, puedo dividir el índice del mes anterior entre el índice del mes en el que compré la acción para tener este factor de actualización. Teniendo este factor de actualización y considerando las comisiones, recuerda, ahora sí tengo todo para poder calcular qué es lo que debo de pagar de ISR por la venta de VOO que acabo de realizar. Empezamos calculando las comisiones, porque recuerda que a pesar de que quizás me costó 3,200 VOO hace 5 años, el broker me cobró comisiones. Entonces el precio total en realidad fue de 3,200 más las comisiones, en este caso 3,208. A este precio total lo tengo que actualizar con relación a la inflación, utilizando justamente este factor de actualización que acabo de calcular. Resulta que entonces el precio total actualizado al día de hoy, con la inflación, sería de 3,932 pesos con 5 centavos. Ok, voy a parar un momentito aquí el video. Cuando él habla de las comisiones, aquí en Guatemala tenemos dos formas de pagar esas comisiones. Si la persona es residente de aquí en Guatemala, pues tiene que tener sus facturas, nos tiene que facturar esos honorarios y ya ahí nosotros estamos pagando los impuestos. Por lo tanto, no pasan a a formar parte de este cálculo que está haciendo este joven en pantalla, porque ya nosotros tenemos una factura y ya estamos pagando impuestos sobre ellas. Ahora, si la persona no tiene facturas, ya sabemos nosotros que podemos hacer el proceso de la emisión de la factura especial. Ya ahí se hacen los descuentos de impuesto y nuevamente no participa en estos cálculos que él está mencionando. Ahora, cuando son personas que no son residentes aquí en Guatemala, ¿verdad? Y no hacemos los cálculos por fuera de estos trámites, pues sí lo vamos a colocar acá. Ahora, si lo estamos haciendo por fuera cuando me refiero a eso, es de que nosotros hay un formulario en Declaraguate que se llama Pago de Impuestos a la Renta para Personas No Residentes. Entonces, ahí hacemos los cálculos de los pagos sobre esas comisiones que estemos haciendo nosotros, y si lo hacemos de esa manera, entonces nuevamente ya no lo incluimos en este cálculo. Si no lo consideramos en esa parte, entonces sí lo tenemos que considerar aquí para hacer estos cálculos. Aquí en el nivel nacional, no he visto yo que utilicen o actualicen
estos valores del factor de actualización que menciona él, sino que simplemente sobre los valores negociados, pagados o las utilidades obtenidas, sobre ese datos estamos haciendo y no tomamos ningún valor de actualización. Pero puede ser que eso ya haya cambiado. Yo les estoy hablando de estos temas será de 6 o 7 años atrás, cuando pues yo tenía un mayor conocimiento en esta parte de los tributos, pero hoy por hoy ha cambiado. Yo me he mantenido actualizada en el punto de que tiene que hacerse por un formulario externo, o sea, en el de no residentes, y no incluirlo en este cálculo. No sé si hoy por hoy la SAT permite que todavía se incluya en estos cálculos. Ahora, si yo acabo de vender la acción o el título de VO en 6,450, a esto le tengo que restar las comisiones que me cobra Home Broker, o más bien GBM Plus o cualquier broker, por hacer esta operación. En este caso es de 0.25%. El precio total al que estoy vendiendo entonces es de 6,433.88. Ahora, teniendo estos dos montos, ya puedo saber la ganancia, que es este precio total menos el precio de compra actualizado. Y ya teniendo entonces ahora esta ganancia, como lo mencionaba al principio, simplemente tengo que pagar el 10% de impuesto. Ahora, dos notas importantes aquí. La primera es que los impuestos de este tipo de inversiones se hacen en la declaración anual, no se hacen pagos provisionales cada mes, sino que una vez al año. En este caso, antes del último día de abril del siguiente año. Es decir, para el año fiscal 2020 tendría que pagar antes del último día de abril de 2021. La segunda nota es que con estos cálculos, con el precio actualizado y restando comisiones, podríamos en realidad tener pérdidas. En este caso, por supuesto que no debemos de pagar impuestos, no tenemos ganancias. Pero además, estas pérdidas las podemos seguir utilizando durante los siguientes 10 años en caso de que en algún momento sí generemos ganancias. En Guatemala solo se pueden conciliar pérdidas de capital con ganancias de capital. No puedo mezclar con la utilidad o la pérdida de ISR. Y solo tenemos un máximo de 2 años, no los 10 años que él menciona, aquí en Guatemala. Por ejemplo, si en 2020 tuviste 1,000 pesos de pérdida y en 2021 tuviste 2,000 pesos de ganancia, podrías utilizar esos 1,000 pesos que tenías de pérdida anteriormente para disminuir tu base gravable. Muy importante, esta pérdida solo puede ser utilizada por el mismo concepto, por venta de acciones. No se puede utilizar para disminuir tu base gravable en el mismo año fiscal por otras razones, como para pagar menos impuestos. Pero esto no es lo único por lo que debemos de pagar impuestos en el caso de nuestras inversiones en acciones, sino que además algunas empresas, no todas, nos podrían estar repartiendo sus utilidades en forma de dividendos. Y déjame te adelanto, estos dividendos son tremendamente castigados en materia fiscal. Para empezar, la empresa que te va a repartir estos dividendos tiene que hacerte una retención de 30%. Sin embargo, ese 30% no es sobre el dividendo que te va a pagar, sino sobre el dividendo multiplicado por un factor que viene en la ley del impuesto sobre la renta, que en este momento es de 1.4286 y que además ha ido subiendo, porque antes era de 1.30 y tantos. Esto quiere decir que si una empresa nos quiere dar un dividendo de 1,000 pesos, tiene que multiplicarlo primero por este factor, lo que resulta en 1.428.6. Y a esta nueva base, aplicarle ese 30% de impuesto retenido. Eso quiere decir que nos tiene que retener 428 pesos con 52 centavos. Y eso no es todo, porque las personas físicas, tal como lo hacemos en el concepto de venta de acciones, debemos de pagar 10% de ISR sobre este dividendo. Pero no sobre el dividendo que nos van a depositar, sino por el dividendo que nos iban a depositar antes de hacer esta retención. Es decir, que si nos iban a depositar estos 1,000 pesos, debemos de pagar un 10% adicional, es decir, 100 pesos. De esos 1,000 pesos que nos iban a pagar de dividendos, terminaríamos en realidad teniendo 471 pesos con 42 centavos. Y además, un tercer punto en el que se cobran impuestos sobre este dividendo es que estos dividendos que recibimos se agregan a todas nuestras utilidades del año
para calcular de nuevo el ISR dependiendo de dónde caigamos en la tabla. De forma que podríamos terminar pagando hasta un 35% adicional sobre esto que al fin terminamos recibiendo. ¿Ya ves por qué decía que está tremendamente castigado? Porque de ese dividendo de 1,000 pesos podríamos terminar teniendo solamente 300 pesos una vez se hace la primera retención, se hace el pago de 10% adicional y se hace el pago del ISR, dependiendo de dónde caigamos en la tabla. Todo esto. Por eso es que aquí en Guatemala ustedes van a encontrar mucho el pago de las dietas, porque de esa manera es como se puede sacar dinero de las utilidades anticipadas y no pagar tantos impuestos como menciona él, porque el pago de las dietas ya solo dependiendo si se emiten facturas, pues es el 5 o el 7% dependiendo la cantidad. Y si no hay facturas, son recibos, todavía se maneja los timbres, que es la ley de timbres fiscales, que es el 3% sobre el valor que se está pagando. Esto a menos que la empresa nos esté repartiendo los dividendos desde su cuenta de utilidad fiscal neta. Eso quiere decir que la empresa podría decidir repartirnos utilidades de dos formas. Número uno, antes de pagar los impuestos correspondientes. Es decir, digamos que de la utilidad bruta, antes de impuestos. O podría decidir repartirlo ya una vez que pagó impuestos. Es decir, sobre la utilidad neta, después de impuestos. Por supuesto, eso usualmente significará que nos repartirá menos dividendos, porque pues ahora tiene menos dinero, pero ya no existe eso del factor y que nos retengan 30% ni nada de eso. Eso se vería algo como esto. Quizás el dividendo es menor. En lugar de 1,000 pesos va a ser de 700, por ejemplo, porque ya la empresa tuvo que desembolsar los impuestos. Pero ya no hay ningún factor, ya no hay ninguna tasa de retención, ya solamente tenemos que pagar nosotros ese 10% que sí debemos de pagarlo siempre. Nota la diferencia, en este escenario estamos recibiendo 630 pesos, por lo que además, por cierto, todavía debemos de pagar el impuesto sobre la renta, dependiendo de dónde caigamos en la tabla, pero ya es muchísimo más que en el ejemplo anterior, que era de 471 pesos solamente. Ahora, para saber qué clase de dividendos nos están repartiendo las empresas, nosotros en las constancias que nos entrega un broker nos vamos a poder fijar si el dividendo proviene de algo que se llama QFIN, que es la cuenta de utilidad fiscal neta, QFIN, o si no proviene de esa. Si no proviene de esa, entonces tenemos que hacer todo esto, utilizar el factor y que nos retengan 30%. Si ya proviene de esa, entonces ya no hay que hacer nada a eso, solo tenemos que pagar ese 10%. Entonces así es como se calcula el ISR en estos dos escenarios distintos de cómo generamos dinero a través de nuestras inversiones en bolsa. Pero antes de finalizar hay dos notas muy importantes que quiero compartir. La primera de ellas es que la ley del impuesto sobre la renta es un monstruo gigantesco que además cambia de forma relativamente constante. Dependiendo de la actividad que tú realizas, de todas tus fuentes de ingreso, de la cantidad de ingreso que tú generas de cada una de estas fuentes de ingreso, podrías terminar pagando impuestos de una forma diferente. Entonces, mi recomendación siempre es más bien consultar a un profesional que pueda echarle un ojo a tu situación fiscal en particular. Alguien que no solo te pueda ayudar a entender cómo es que tú debes pagar impuestos, sino que te ayude a navegar todas estas leyes, justamente para encontrar la forma en la que tú puedes pagar la menor cantidad de impuestos posible, por supuesto, todo siempre legalmente. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí porque ya son las 9:30. El resto del video ustedes ya lo van a poder ver cuando tengan su documentación que ya está subida en la plataforma, porque ahí ya menciona también la otra parte de cómo mitigar esa doble tributación que puede haber. Si nosotros tuviésemos unas negociaciones libres como el TLC, el Tratado de Libre Comercio, ahí podemos encontrar diferentes formularios que nos van a ayudar para poder nosotros no tener que hacer un doble pago de tributos, porque no solo tenemos que pagar los impuestos a nivel nacional, sino por concurrir en el mercado de valores, pues hay otros tributos que se pudiesen pagar en otros países y entonces con un formulario que va a mencionar él ahí al final, es donde se ayuda que si ya pagué impuestos en un lado, ya no pague impuestos en el otro lado porque ya los pagué, entonces para que no exista esa doble tributación. Entonces les dejo ahí para que concluyan ustedes de ver ese video. Es muy bonito porque es la parte tributaria que a veces uno deja por fuera de y que tiene que tomarlo en consideración porque también impacta en nuestras inversiones o nuestros financiamientos, tanto a nivel nacional como internacional, a través de un sistema financiero o a través del mercado de valores. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí al día de hoy.
y nos vemos el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, licenciada. Igualmente, feliz fin de semana. Bendiciones. Gracias, licenciada. Que Dios la bendiga. Fin de semana. Que sea bien, Bye, feliz fin. bye.